Hola, buenos días. Hoy vamos a continuar grabando el siguiente capítulo de electrónica básica. En el capítulo anterior vimos el diodo, los semiconductores, y en este vamos a ver el transistor. Bueno, pues el transistor, al igual que en el capítulo pasado vimos que el diodo es una unión de dos semiconductores, el transistor no es más que dos uniones de dichos semiconductores. Entonces, como aquí podemos ver en este esquema de aquí, si hacemos dos uniones, conseguiremos lo que es un transistor. Bueno, los primeros transistores se fabricaron allá por el año 1948 y vinieron a sustituir a lo que eran las válvulas de vacío, que hasta entonces era lo que se usaba. A partir de ahí, este dispositivo ha sido el que nos ha, diríamos, revolucionado el mundo de la electrónica tal como lo conocemos ahora, ¿no? Y se usa para implementar cualquier tipo de circuito. Todos los circuitos están basados en el funcionamiento de un transistor. ¿Para qué sirve un transistor? Bueno, pues un transistor sirve pues como amplificador. Por ejemplo, podemos atacar a un sistema de altavoces de nuestro equipo de música con un amplificador de una etapa final de potencia para suministrar dicha potencia a los altavoces y que lo escuchemos. Podemos generar señales de oscilación, generación de onda, emisión de radiofrecuencia. Todo esto lo hacemos con transistores. También podemos usarlo en conmutación, interruptores, ya lo veremos, que es una parte muy importante, una característica muy importante que tienen, ¿no? Bueno, y también como osciladores, bueno, en fin, tienen mil y una utilidades. Bueno, pues como he comentado al principio, mediante dos uniones de semiconductores conseguimos un transistor, que no es más que esto, que vemos aquí, la unión de dos diodos. Un transistor tiene tres patillas diferenciadas. Una es la base, vamos a trabajar sobre este dibujito, estos dibujitos de aquí que se ven mejor. Uno es la base, que es esto que hay aquí. Vamos a ir dibujando, perdón, vamos a ir dibujando aquí. Esto es la base. Otra de las patillas que tenemos es el colector. Y la última patilla es el emisor, que es la que tiene la flechita. Bueno, el funcionamiento de esto, vamos a imaginar que esto es como si fuese una tubería y mediante la base podemos abrir y cerrar el grifo y conseguimos que el flujo que pase a través del colector al emisor es regulado según lo que nosotros apliquemos en la base. ¿Vale? Este es el funcionamiento básico de un transistor. Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. Así es como funciona un transistor. Yo aplico una señal en la base y depende de la señal haré que esta corriente que pasa por aquí sea mayor o menor. Vale. Los transistores los hay de dos tipos. Tenemos el tipo NPN, y ahora veremos eso que es, y el tipo PNP. NPN y PNP. El tipo más usado es el NPN y es este que hay aquí. Es porque si observamos esta flechita, dependiendo del material que nosotros usemos, hemos visto que podíamos dopar a nuestro material semiconductor con más cargas de electrones, con más cargas de hueco, lo haremos negativo o positivo, ¿vale? Pues bueno, pues dependiendo de cómo dopemos esas uniones, esta unión de la base con el emisor será de una forma o de otra. Generalmente se utiliza esta, que es la NPN, que es esto es negativo, esto es positivo y esto es negativo. Es la forma más sencilla de implementar un transistor. El funcionamiento del PNP, como veis aquí, que es este, que es exactamente igual. La única diferencia es que, bueno, habría que polarizarlo, que ahora veremos qué es eso, de manera distinta. Para saber si un transistor es PNP o NPN, mirando simplemente su dibujo, es tan sencillo como ver que esta flechita, que es la del emisor, si pincha, es una manera de recordarlo, es PNP, y si no pincha es no pincha NPN. Bueno, vamos a trabajar, esto sería un transistor NPN y esto sería un transistor PNP. Pero su funcionamiento es exactamente el mismo. Funciona de la misma manera, sea NPN o NP. Bueno, hemos visto, hemos leído, hemos escuchado alguna vez por ahí la palabra o la frase polarizar un transistor. Vale. Los transistores tienen tres modos de funcionamiento.
Y esta polarización lo que conseguirá será que funcione de una de las tres maneras. Los transistores funcionan en modo corte, en modo saturación. Un segundo. A ver. Vale. Saturación o en modo activa o amplificación. Vale. Dependiendo, volvemos a repetirlo, dependiendo de cómo yo polarice el transistor, voy a conseguir que este transistor esté aquí o esté aquí. ¿Vale? Para saber esto, todos los transistores disponen de una datasheet que nos suministra el fabricante y en donde nos van a dar una serie de parámetros. Nos van a dar unos parámetros como es las intensidades máximas que soportan entre el colector y la base, entre la base y el emisor. Nos van a dar la potencia máxima disipada y nos van a dar una cosa muy importante que es la beta o el HFE, que es la ganancia del transistor. Porque si yo pongo mi transistor y lo polarizo de forma activa o en modo amplificación, yo quiero saber qué ganancia va a tener. ¿Vale? Entonces vamos a ver una hoja de características. Yo tengo aquí abierta una, concretamente la del BC547, que es un transistor muy común, muy utilizado. Este lo ha fabricado Philips, este mismo transistor lo fabrica Motorola, lo fabrica un montón de compañías, ¿no? Bueno, lo primero que nos dan es un esquema de cómo es el transistor, de cómo es su patillaje, porque cuando nosotros compramos un transistor en una tienda no viene una E, una B y una C en las patillas, sino que viene un encapsulado que y tenemos que saber cuál es cada patilla, ¿no? Para poderlo poner en el circuito. Esto a la hora de dibujar un esquema, de implementar un circuito es fundamental, porque ese componente tengo que saber cómo va a ir dispuesto, ¿no? Bueno, aquí me da una serie de parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión colector base con el emisor abierto, el 547 en 80, el 547 en 50 voltios máximo. Bueno, aquí me da un montón de parámetros. Vamos a ver un momentito. Por ejemplo, esto es lo que os comentaba, el HFE, que es la ganancia, ¿vale? Corriente continua de ganancia para una corriente de colector emisor de 5 voltios y una intensidad de colector de 2 miliamperios, pues el 547, que es el que nos ocupa, pues nos va a dar como mínimo 110 y como máximo 800, o sea que es una ganancia enorme. Muy importante, por ejemplo, la potencia disipada, que ahora mismo no la veo por aquí, pero tiene que estar. La potencia que es capaz de disipar el dispositivo, aquí está. Total, aquí está. Son 500 milivatios. Si yo, por ejemplo, quisiera atacar con la salida de este transistor a un dispositivo que el consumo fuera 600, 700 milivatios, o un vatio o 3 vatios, pues terminaría quemando el transistor, puesto que le demandaríamos más potencia de la que es capaz de suministrar. También hay unos parámetros muy importantes aquí, que son estas, las impedancias o las admitancias en fin, que son las capacidades para poder, implementar un circuito con otro. Hay que tener muy en cuenta este tipo de parámetros a la hora de ello ir enlazando, porque lo que estamos viendo hasta ahora son unos circuitos muy simples y muy básicos, pero claro, esto se puede complicar de manera enorme. Bueno, volvamos a nuestra transparencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, esto es una típica configuración de amplificación. Este transistor ahora mismo estaría amplificando. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la intensidad que yo le meto por aquí, por la base, voy a provocar que con un factor de amplificación beta, que en este caso es igual a 100, me la devuelva por el colector amplificada en esta resistencia de aquí. Aquí podríamos hacer muchos cálculos, por ejemplo, pues no sé, pues aquí podríamos, por ejemplo, calcular la intensidad del emisor, porque si recordáis que la ley de Ohm te dice que la intensidad es igual al voltaje partido de la resistencia, pues sabemos que en el emisor hay 4,3 voltios, hay 4,3 porque en la base hay 5 y esto es un diodo, ¿eh? Entre la base y el emisor hemos dicho que hay un diodo, ¿vale? Así. Y la tensión de la caída de tensión en el diodo para polarizarlo es 0,7. Por lo tanto, 5 voltios que hay aquí menos los 0,7 que caen aquí tiene que haber 4,3 voltios. Vale, pues estos 4,3 voltios pasándolo por esta resistencia de 2K de 2,2, pues esto viene a dar
unos 95 miliamperios más o menos. En fin, podríamos calcular aquí todo esto, ¿no? Esto es la corriente que circula por esta malla. Pensad que esto está así, ¿eh? Esto está cerrado, ¿eh? Por esta malla. Ahora podemos calcular la que pasa por esta, ¿no? Serían menos 15 voltios de la batería, en fin, tendríamos que ver la que cae aquí y entonces, bueno, pues haremos muchos cálculos. Esto, no vamos a hacer esto, porque esto se escapa un poco del contexto o de lo que yo quiero para este curso de electrónica. Lo que quiero es que se fijen conceptos básicos y no que nos metamos en profundidades de estas características. En asignaturas de la UNED, del grado de Ingeniería Informática, en fundamentos físicos, sí que ya se profundizan y mucho en este tipo de circuitería. Bueno, pues yo puedo hacer que, lo que hablábamos, retomamos un poco el hilo, y es que yo puedo hacer que según yo polarice este transistor, en vez de hacerlo trabajar en modo activa amplificación, lo puedo hacer trabajar en estos modos, corte y saturación, que en el fondo es lo que nosotros queremos y sobre todo aplicado a la informática, que es lo que más nos ocupa. Este transistor que veis aquí está puesto en modo corte-saturación. Dependiendo de la señal que yo le meta por aquí, voy a conseguir que o de todo o de nada. Que en el fondo, ¿veis? Esta es la señal de entrada que la voy a tener aquí. Y esto es lo que me va a dar en este V de aquí. ¿Vale? Bueno, pues si observamos, aquí ya no tenemos exponencias, ya no exponenciales de ganancia, aquí no tenemos absolutamente nada. Aquí o estamos arriba o estamos abajo, con unos flancos descendentes o ascendentes, que son otros dos conceptos muy a tener en cuenta en la electrónica digital. ¿De acuerdo? Acordaros de estos términos, flancos ascendentes, flancos descendentes. Entonces aquí podemos conseguir estar a todo o nada, nivel alto, nivel bajo, y esto aplicado a la informática es un 1 o un 0. Este voltaje, que cabe la pregunta de, bueno, ¿y este voltaje cuánto es? Bueno, este voltaje suelen ser 5 voltios, pero pueden ser 5 voltios o pueden ser 3 o puede ser 3,3 a lo que yo implemente mi circuito. Generalmente son 5 voltios y el nivel bajo es 0. ¿Vale? Pero lo que ya tengo claro es que aquí tengo un nivel alto y un nivel bajo, y es como va a funcionar la electrónica digital. Y es como vamos a codificar nuestro microprocesador, y es como vamos a hacer todas las operaciones. Y si observáis además esto, y recordáis del capítulo 1, está completamente síncrono. O sea, quiere decir que sigue una frecuencia y unos ciclos. Que esto, cuando lleguemos al capítulo de cómo funciona un ordenador y cómo funciona un microprocesador, es súper importante. Esta curvita que veis aquí son las zonas de trabajo del transistor. Nosotros nos vamos a ceñir a la parte de corte y saturación, que es lo que nos interesa. Por lo tanto, el transistor va a estar o en esta zona, que es en corte, aquí lo vamos a tener, o bien lo vamos a tener aquí, que esto es saturación, ¿eh? El transistor lo vamos a tenerlo o trabajando o aquí, o trabajando aquí. Y todo esto que hay aquí en medio, todo esto es la zona de activa directa o amplificación, pero que vuelvo a repetiros que en informática no se trabaja con los transistores así. Esto que puede parecer una tontería, de un 1 y un 0, como si fuese un interruptor, abro, cierro, uno dirá, bueno, ¿y esto realmente para qué sirve? Pues bueno, la base de la electrónica digital y de los ordenadores son las puertas lógicas. Las puertas lógicas están implementadas mediante transistores. Esto que veis a vuestra izquierda, este esquema de aquí, es una puerta lógica AND. Y está hecha con transistores. De hecho, se puede implementar con transistores. La puerta lógica AND tiene la característica que necesitamos que sus dos señales de entrada, A y B, sean 1 para que por aquí esta salida sea alta. ¿De acuerdo? Basta que una de las dos esté a 0 para que esta salida sea un 0. Y aquí ya tenemos dos niveles, nivel alto, nivel bajo. Aquí ya no vamos a hablar de tal cantidad de intensidad o tal cantidad de tensión en el colector, en el emisor, no. Esta concretamente está implementada con 2N2222, que son, bueno, un tipo de transistores, pero es igual, lo podemos hacer con cualquiera. Afortunadamente
afortunadamente, los fabricantes ya no suministran las puertas lógicas directamente prediseñadas. Nos dan unos circuitos con unas patillitas y nos dan unas hojas de características y aquí dentro pues ya están las puertas lógicas. Pero que sepáis que las puertas lógicas están implementadas con transistores. Y de hecho más en asignaturas como FSD, del grado de Ingeniería Informática de UNED y demás, se trabajan con puertas lógicas y se pueden trabajar circuitos biestables, estables, monoestables, con implementación de transistores. Por eso es tan importante tener claro el concepto de lo que es los transistores dentro de una puerta lógica. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que os sirva.